Agradezco a Pedro Moctezuma Barragán, uno de los técnicos, de los académicos mejor calificados y más prestigiados en el tema del agua potable, del agua en nuestro país. Es coordinador general del Programa para la Investigación para la Sustentabilidad de la Universidad Autónoma Metropolitana y le agradezco mucho que nos tome esta videollamada. Pedro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias por tomar esta videollamada. Cuando hablamos de privatización del agua en México, sí, le escuchamos fuerte y claro. Cuando hablamos de privatización del agua en México, ¿qué podemos entender como privatización del agua en México, en nuestro país? Bueno, esto quiere decir que en contra del derecho humano al agua y del marco constitucional vigente, pues se dio una práctica de dar en concesión los servicios de agua y saneamiento a transnacionales extranjeras y mexicanas. Y en esa medida, en lugar de ser el agua manejada de manera pública o de manera comunitaria, se maneja de acuerdo a la lógica de estas grandes empresas, cuyo razón de ser es el lucro. Sí, estas concesiones se han dado en organismos municipales, en organismos operadores municipales de agua potable. Estamos hablando de organismos que llevan el agua a las casas, que llevan el agua a las colonias de las ciudades, de los municipios. Sí, en varias ciudades del país, como es el caso, en primer lugar, porque fue la primera, de Saltillo, Coahuila, también es el caso de Aguascalientes, de Puebla, de Quintana Roo, de Cancún, Quintana Roo, y recientemente el puerto de Veracruz. Se ha dado en contrato a estas transnacionales el servicio de agua o algunas de sus partes más vitales, como puede ser de la medición telemétrica, la base de datos para cobranzas y facturas, la reparación de fugas y elementos vitales, la instalación de medidores, elementos en donde las empresas tienen altas tarifas para proporcionar estos servicios tan indispensables a la ciudadanía. Es decir, el costo del metro cúbico de agua potable concesionada a particulares en la operación de estos organismos es más caro que lo cobra un organismo operador que es administrado por un gobierno municipal o por un gobierno estatal. Sí, de manera muy grave. En el caso de Puebla, por ejemplo, un juez federal del circuito 38 dictaminó que era inconstitucional el alza de tarifas por parte de Aguas de Puebla, porque esta alcanzaba el 300% en 2014 en relación a el agua antes de ser privatizada, cobrada por el municipio. Entonces, en el caso de Saltillo ha habido aumentos de hasta el 400%. Y esta es una tendencia mundial. Una tendencia mundial es que estas compañías, además de operar con mucha opacidad, tienen tarifas excesivas. En París, por ejemplo, de donde fueron expulsadas dos de las grandes transnacionales que operan en México, Suez y Veolia, el Ayuntamiento de París, en el primer año, después de municipalizar el agua, a pesar de que tuvo que rehacer toda su base de datos, porque las empresas se negaron a proporcionar la lista de usuarios, y a pesar de haber tenido que hacer reparaciones que las empresas privadas no hicieron, en el primer año se ahorró el 16% del presupuesto, lo que se reflejó en una disminución de las tarifas del 8% para todos los parisinos.
Entonces, definitivamente, la gestión pública es, como se dice coloquialmente, buena, bonita y barata, claro. Tiene que haber honestidad y tiene que haber capacidad técnica, pero los mexicanos sabemos proporcionar esas cualidades. Y si es buena, bonita y barata el agua que operan los organismos que son dirigidos por gobiernos municipales, por gobiernos estatales, porque hay organismos operadores muy ineficientes para, por ejemplo, cobrar el agua o para evitar que se desperdicie. Organismos, por ejemplo, en el norte del país, en donde hay pocas fuentes de abasto y una cantidad importante de líquido se desperdicia en fugas porque el organismo no es capaz de cobrar, porque el organismo no es capaz de medir, que en comparación con las operaciones particulares de concesiones, ¿quién es más eficiente, el público o el particular o el privado en México en la operación del agua potable? Sí, estamos ahorita en México en un momento muy definitorio porque la gestión del agua en México todos sabemos que es muy mala. Sabemos que hay poca agua, que esta viene contaminada, sabemos que hay mucha vulnerabilidad a la sequía y luego a las inundaciones en época de lluvias y de huracanes. Sabemos que hay corrupción e impunidad en la gestión del agua derivada de una ley privatizadora, que es la Ley de Aguas Nacionales de 1992, que a petición de George Bush implantó en México Carlos Salinas de Gortari. Estamos desde 2012 con una omisión muy grave del Congreso de la Unión para legislar la Ley General de Aguas que marca la reforma al artículo 4 constitucional, donde plantea que el agua tiene que ser distribuida de manera equitativa, de manera sustentable y con calidad, y que además otorga a la participación ciudadana la capacidad de garantizar esto junto con los tres niveles de gobierno. Entonces, estamos en un momento de cambio porque hay ya iniciativas en el Congreso de la Unión. La Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida, tiene una iniciativa, también la tiene el Grupo Parlamentario Morena, Medio Ambiente, el PT, que lograrían subsanar la gestión del agua, lograrían un buen gobierno del agua. Y esto no ha sido debatido todavía, ya estamos en pleno segundo y último periodo de la 64 legislatura, y esto distorsiona toda la posibilidad de proporcionar buen servicio. Pero de nuevo me voy a referir a París para la cuestión de las fugas. Y en esta ciudad en donde había mayor control de fugas, se tenía un 22% de fugas bajo las empresas privadas, y en el primer año en que entró Aguas de París, Eau de Paris, se redujo esto a solo el 18% de fugas. Hemos tenido programas comunitarios de detección de fugas, programas delegacionales para cambiar la tubería rígida por tubería flexible, y está muy probado la posibilidad de combatir las fugas si el manejo del agua se hace con el dinero público y se hace bien. Cuando el único interés es el lucro, como pasa mundialmente, cabe señalar que esta tendencia a la privatización que hubo en los 90s produjo en esta década un éxodo masivo de ciudades que tenían el agua privatizada y que la remunicipalizaron. Es el caso de París, es el caso de Berlín, es el caso de Atlanta, en fin, hay en todo el mundo casos importantes, suman 235 ciudades. Es el caso de la Ciudad de México, que en los últimos días acordó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum no renovar los contratos precisamente de Aguas Veolia y Suez. Entonces, para responderle muy directamente, sí es más posible combatir las fugas bajo un régimen público.
Sí. Pedro Moctezuma Barragán, coordinador general del Programa para la Investigación para la Sustentabilidad de la UAM. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta tarde en Mega Noticias. Estamos en contacto. Una última palabra. Me hacían la pregunta por WhatsApp de quién se beneficiaba con la desprivatización del agua, y yo diría que se benefician las mujeres, los hombres, el sector salud. En Puebla y en Torreón, por ejemplo, cortan el drenaje. No solo cortan el agua, el drenaje en plena época de COVID. Y se beneficiaría hasta el Papa Francisco, que en su encíclica Laudato Si condena la privatización del agua. Dice que el agua es un derecho humano, es un bien común. Muchas gracias por la entrevista. Muchos saludos a su